Hola familia, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en este devocional de miércoles. Y quiero compartirles algo con ustedes el día de hoy que sentía en mi corazón que es parte del reino y que creo que constantemente nos encontramos en esta dinámica y a veces no sabemos qué hacer. Y no sé si alguna vez te ha pasado que hay una persona en la iglesia, hay una persona en la familia que tú te enteras o te cuentan que acaban de tener o obtener algo por lo que tú estabas orando o algo que tú querías desde hace tiempo. Recuerdo alguna vez que estaba estudiando en Estados Unidos y yo llevaba tiempo pidiéndole a Dios algo en específico y recuerdo que una vez estaba con unos amigos y un amigo nos empezó a contar y Dios le había dado eso que yo estaba pidiendo. Y recuerdo que en ese momento mi primera reacción fue como de celos, mi primera reacción fue como de Dios, ¿por qué a él sí se lo das y a mí no? Y recuerdo que fui a hablar con mi pastor y estaba hablando y le decía como es que se me hace injusto como yo veo su vida y no lo veo sirviendo o no está tan comprometido como yo y no sé por qué Dios sí le dio eso. Y recuerdo que mi pastor me confrontó y me dijo que mi corazón estaba en una posición incorrecta. También recuerdo alguna vez que una amiga contó que su hijo lo había metido a jugar fútbol y estaba jugando fútbol y vio como un niño era celebrado por haber metido el gol, pero él había dado la asistencia para meter ese gol y todos estaban celebrando a ese niño como si hubiera sido solamente su hazaña y el niño se fue llorando con su mamá, pero ella le enseñó a celebrar aún las victorias de otros y eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy, que tenemos que celebrar las victorias de las personas, que en la cultura del reino nosotros como hijos de Dios y como hermanos unos a otros nos tenemos que celebrar lo que pasa en la vida de otros. Y quiero leerte hay un versículo en Santiago 3 del 16 al 17 y dice esto: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Wow, me encanta lo que está diciendo aquí Santiago y me quiero enfocar primero en esta primera parte y dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. En otras palabras, Santiago nos está diciendo que la envidia o las malas intenciones contra las personas a nuestro alrededor van a generar toda clase de maldad. Y sabes, creo que a veces en la iglesia, a veces en nuestras familias, tenemos envidia de las personas, tenemos envidia de lo que tienen, de lo que hacen, de cómo visten, de cómo se ven, de lo que hablan. Y creo que constantemente, inconscientemente, estamos creando un ambiente de chisme, estamos creando un ambiente de envidia. Y eso genera maldad de acuerdo a Santiago. Y yo te quiero animar el día de hoy, lo que te quiero animar a hacer es que puedas celebrar la vida de las personas, aun cuando ellos obtienen cosas que tú estabas orando, aun cuando tú pienses que la gente no merece recibir lo que tiene, porque sabes, nosotros estamos acostumbrados a juzgar por lo que vemos, no vemos el corazón ni vemos las intenciones. Así que yo te quiero dar 3 puntos el día de hoy, sencillos, prácticos, para que tú puedas empezar a aplicar esto en tu vida, porque creo que la teoría es fácil y yo solamente te podría decir como, hey, celebra a la gente, ya no estés envidioso, ya no quieras lo que los demás tienen, pero creo que si lo concentramos en acciones que realmente podemos hacer, nuestra vida va a cambiar. Y lo primero que quiero que entiendas es esto: debemos de celebrar a los demás. Nuestra responsabilidad en el reino es celebrar lo que Dios hace en la vida de las personas. Y sabes, mi mejor ejemplo, como tú y yo debemos de aprender a ver el reino, es como una familia. Dios es nuestro Padre, la gente que está a nuestro alrededor son nuestros hermanos. Y yo sé que aún dentro de las mejores familias hay contenciones, pero yo creo que una familia sana celebra las victorias de sus hermanos. Y a mí me ha pasado muchas veces,
Yo tengo 2 hermanos, yo soy el más pequeño y a través de los años mis hermanos han tenido victorias, a través de los años mis hermanos han tenido logros que yo nunca voy a tener, que yo nunca voy a poder lograr, pero en esos momentos me he sentido demasiado orgulloso de ellos. He dicho como, wow, me da gusto ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es gente que amo sinceramente. Entonces creo que la raíz por la cual no celebramos a la gente es porque no la amamos, es porque no tenemos un corazón de amor. Recuerdo que hace tiempo, no sé si tú has escuchado de Upper Room, es una iglesia en Dallas y su equipo de alabanza y su adoración es increíble y ha crecido en los últimos años. Y uno de los artistas principales ahorita de Upper Room es un amigo con el cual yo vivía hace algunos años. Y ahorita este amigo es famoso y sale en los discos y dirige todos los domingos y la gente lo ve y es conocido. Pero yo recuerdo hace 10 años que yo vivía con él y él iba y se encerraba en su cuarto y adoraba a Dios cuando nadie lo veía. Y ahora que veo lo que Dios está haciendo en su vida, no me queda más que celebrar. O sea, es una reacción que yo tengo interna porque conozco el reino. Y muchos de nosotros a veces no tenemos este tipo de reacciones con la gente porque no pensamos que Dios puede hacer lo mismo con nosotros, porque no creemos que Dios nos quiere bendecir de la misma forma. Y la realidad de las cosas es que lo que no permite que celebres a los demás es una mentalidad de orfandad. Un huérfano es alguien que piensa que no hay suficiente. Un huérfano es alguien que piensa que tiene que pelear por lo que quiere obtener. Es alguien que tiene que quitar a los demás para que pueda obtener la comida, para que pueda obtener la bendición. Y sabes, ni tú ni yo somos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial que es dueño de todo y que nos puede bendecir, pero a veces quiere ver nuestro corazón. Así que lo primero que quiero que entiendas es que tienes que aprender a celebrar a la gente, porque esto es el ADN del reino. Y que entiendas por qué, porque partimos de una base del amor para poder celebrar a los demás. Y que si no, como dice Pablo, si no tengo amor, nada soy. Así que quiero que pienses en este momento en una persona que te haya costado trabajo celebrar. A lo mejor es un familiar, a lo mejor es alguien de aquí de la iglesia. Tú llevabas tiempo pidiéndole a Dios un ascenso en tu trabajo. Tú llevabas tiempo diciéndole, Dios, como quiero un mejor sueldo. Y esta persona, acabas de hablar con ella, llegó contigo y te dijo, oye, ¿sabes qué? Llevo 2 meses en este trabajo y me acaban de ascender y duplicar el sueldo. Y a lo mejor tú llevas 5 años en tu trabajo y nunca te han ascendido. Y cuando te contaron esto fue como de, ay, tú de seguro ni te congregas y de seguro ni sirves, porque Dios te está bendiciendo. Quiero que hagas algo práctico. Piensa en una persona que te haya costado trabajo celebrar en estos últimos meses o semanas y quiero que le mandes un mensaje, quiero que le puedas hablar o que si lo ves de frente le puedas decir como, oye, realmente me da gusto lo que Dios está haciendo en tu vida y eso va a cambiar tu corazón. Y quiero leerte Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. A veces somos demasiado orgullosos y no celebramos a los demás porque nuestro orgullo no nos deja. Yo te quiero invitar a que el día de hoy puedas ser humilde y celebrar a los demás. Y sabes, el segundo punto que te quiero dar, que a veces creo que no entendemos, es que cuando tú celebras a alguien, su victoria se convierte en tu victoria. Cuando tú celebras a alguien, su testimonio se vuelve tu testimonio. ¿A qué me refiero con esto? Como decíamos ahorita, en el reino somos hijos de un Padre dueño de todo, que nos ama de la misma forma. Y creo que a veces nuestra victoria está o viene después de celebrar la victoria de alguien más. Yo he visto gente que ha celebrado a personas o los testimonios de personas y tiempo después esos testimonios suceden en su vida. Recuerdo hace algunos años que cuando estaba estudiando en Estados Unidos en la escuela de ministerio, empezó a haber un testimonio de gente que le regalaban $1,000. O sea, de la nada había personas que les donaban, había gente que les mandaba $1,000 a personas y mucha gente empezó a celebrar ese testimonio porque la Biblia dice que el espíritu de testimonio es la profecía de Jesús y entonces eso significa que esto tiene que volver a pasar. Y esta gente empezó a celebrar lo que Dios estaba haciendo y literalmente decenas de personas recibieron esa misma donación. ¿Por qué? Porque empezaron a celebrar lo que Dios estaba haciendo en la vida de otros. Entonces yo te quiero proponer esto, que a veces
Te estás perdiendo de testimonios y te estás perdiendo de victorias en tu vida porque no estás dispuesto a celebrar lo que Dios está haciendo en otras personas. Te estás perdiendo de cosas que Dios quiere hacer porque no estás dispuesto a humillarte y decir como Dios, si tú lo hiciste con ellos, yo lo celebro y sé que lo puedes hacer conmigo. Creo que muchas veces hemos perdido cosas que Dios quería hacer en nuestra vida porque en vez de celebrar trajimos chisme, en vez de celebrar trajimos envidia y como dice aquí Santiago, sin embargo la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Aquí Santiago nos está dando los ingredientes que necesitas para poder celebrar la vida de los demás y posicionarte para recibir ese mismo testimonio. Tiene que ser sincero, porque creo que a veces podemos ser sarcásticos, a veces podemos externamente decirle a la persona, hey, qué padre que pasó eso, pero por dentro, ay, sí, de seguro eres un pecador, de seguro bla, bla, bla. Y puedes darle una cara por fuera a la gente, pero por dentro tu corazón no está en una buena posición. Así que yo te animo a que leas este versículo una y otra vez y puedas saber que esos son los ingredientes para poder celebrar a las personas. Pero me encanta cómo termina. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En otras palabras está diciendo, cuando tú celebras a la gente, cuando tú no muestras envidia, cuando tú no muestras contención, estás sembrando paz, estás sembrando lo mismo para tu vida. Y creo que eso es lo que tenemos que entender. Y sabes, por último te quiero decir, creo que a veces podemos pensar que Dios no contesta nuestras oraciones o que Dios nos tiene olvidados, pero sabes, creo que a veces la victoria y la oración que necesitas contestada está en la vida de tu hermano, está en la vida de una persona alrededor de ti, pero puede que porque no quieras celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más, te quedes sin tu victoria. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo creo que en la iglesia hay muchísima gente que ha pasado lo que tú has pasado. Hay gente que ha estado en tu situación de depresión, de ansiedad, de deuda, de lo que sea que estás pasando. Y creo que muchas veces no somos capaces de entender que Dios puede hacer un milagro por medio de la vida de alguien más. Que a lo mejor tú lo has estado orando, ¿verdad? Dios, dame una respuesta, por favor, y esperas que un ángel baje del cielo y te dé la respuesta. Pero sabes, yo creo que la respuesta muchas veces está en la persona que está a tu alrededor, la persona que está al lado. Pero si no somos humildes para poder preguntarle la historia de esa persona, para poder saber qué es lo que Dios está haciendo en su vida, nos vamos a quedar sin esa revelación, nos vamos a quedar sin esa victoria. Y creo que a veces la oración respondida tenemos que se ve como celebrar por medio de la vulnerabilidad a otras personas, celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Y quiero que hagas esto, o sea, te reto. Primero celebra a alguien más que te haya estado costando trabajo, y te reto también esta semana que puedas preguntarle a una persona alrededor de ti como, oye, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Tienes algún testimonio de lo que Dios ha creado? O sea, porque creo que a veces nos perdemos de testimonios que pueden ser nuestros porque no conectamos con la gente, porque no somos vulnerables con los demás. Y si alguien te pregunta a ti, que tú puedas decirle como, oye, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y lo suelto sobre ti. Así que creo que si entendemos el corazón que hay detrás de celebrar a la gente, realmente vamos a tener un nuevo nivel en nuestra vida. Creo que muchos de ustedes no han tenido esas oraciones respondidas, no han visto esa victoria en su vida porque no han podido celebrar lo que Dios quiere hacer en la vida de otros. Así que yo te animo a que lo hagas sin hipocresía, sin envidia, y que realmente puedas entender que celebrando la vida de los demás vas a sembrar paz en tu vida y vas a poder tener victorias que nunca has tenido. Y aun si has estado o has formado parte de chismes, de envidias, de hablar de una persona y cómo obtuvo eso y de seguro es ilegal y de seguro no sé qué tanto, alguien se lo regaló, te pido que te arrepientas y que puedas ver tu corazón y que sepas que realmente Dios quiere hacer lo mismo en tu vida si tú y yo somos humildes para poder aceptarlo. Muchas gracias, familia, y que Dios les bendiga.